El caso del actor argentino Juan D'Artés ha revolucionado la región y comenzaron a resonar noticias que tienen que ver justamente con la edad, con el abuso, con el consentimiento sexual. Por ejemplo, esta mañana en Montevideo Portal se indicaba que el ministro de Justicia de Chile afirmó que no se impulsará una modificación, que se pretendía hacer una modificación legal para bajar la edad de consentimiento de 14 a 12 años en el país vecino, en Chile. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cuál es la edad de consentimiento en Uruguay? La verdad que vale con bastante asombro, encontramos que la edad de consentimiento sexual en Uruguay es de 12 años. De hecho, somos el único país del continente que fija este límite en 12 años. En Argentina es de 13 y en casi el resto de América del Sur es de 14 años, según datos relevados por UNICEF. Por otra parte, justamente UNICEF también recomienda que la diferencia de edad en una pareja debe ser como máximo 3 años para no ser considerada abusiva. Estas medidas lo que buscan es no penalizar las relaciones sexuales entre adolescentes, sino tener en cuenta esta diferencia de edad y el posible equilibrio, digamos, entre los pares, entre las partes, que determinen la validez justamente del consentimiento. Nos llamaron la atención estos datos, principalmente, ¿no? Esos 12 años. Entonces, bueno, nos empezamos a preguntar sobre lo que sucede en nuestro país. Y lo sorpresivo también fue encontrarnos con una diferencia en Uruguay que es de 10 años. Nos llamó la atención estas cifras, ¿verdad? Sí. Sí, yo todavía sigo sin entender igual, hay pila de preguntas que tengo. Sí. La primera es esa, si 12 años contra 22 es admitido por la ley con consentimiento, me parece un disparate. Porque se supone que es mayor, ¿no? La otra persona. Por eso, se supone que un menor y un mayor, aunque están, no sé. Aunque haya consentimiento, por supuesto que eso, bueno, después se evaluará qué es consentimiento y qué no, Pero claro, yo también creía que ahí ya era ilegal si era un menor con un mayor, por eso. ¿No? Nos quedan esas preguntas y además lo de los 12 años también en la mayoría de los países de la región va de 14 a 16, o sea, seríamos los que estamos... Bueno, viste que Chile está queriendo bajar, ¿no? A 12. No, pero no, ya dijo el ministerio. Ya dijo que no, claro. Ya dijo que no, está. Pasa que 12 es... Me resulta poco. Sí. Me resulta... da como un es poco arriesgado, de es muy arriesgado, ¿no? Sí. Sí. Pero vamos al móvil porque... Sí, para entender un poco más de qué va esta norma y cómo ha sido el proceso en Uruguay, es que vamos a conversar con la directora de la ONG El Paso, licenciada Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Ya está Daro por ahí. Adelante, Daro. Buenas tardes, chiquilinas, buenas tardes, Leo. ¿Cómo andan? Bueno, las estábamos escuchando muy atentamente, estuvimos también viendo bastante sobre el tema. Es algo que tiene, muchos matices y algo que evidentemente es un tema bastante complejo a la hora de encararlo, de pensarlo, porque el eje, ¿no? En muchos de los casos, es eso, es ser consciente de lo que estoy haciendo o aceptarlo o decir, bueno, yo estoy enamorada o... Hay muchas puntas y muchas preguntas para hacerle a Andrea. Primero, muchísimas gracias por estos minutitos. Bueno, por favor, realmente es un tema muy importante. Justamente, ¿no? Cuando uno habla de relaciones entre personas menores de edad y personas mayores de edad, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. En Uruguay nosotros hasta el año pasado, que por suerte la ley 19.580 introduce algunas modificaciones, teníamos que a partir de los 12 años se podía consentir cualquier tipo de relacionamiento, siempre que la persona dijera, sí, es mi novio, yo estoy en pareja, consentí. Ahora tenemos una salvedad que es muy importante y que pone algunos límites a situaciones tremendamente abusivas, que esta ley nos plantea que entre los 12 y los 15 años, si hay más de 10 años de diferencia de edad entre esa persona menor de edad y el adulto en cuestión, el consentimiento no es válido. O sea, el adulto no puede decir, ella consintió, ella quería, ella se me insinuó, sino que en esa franja etaria se considera que es una relación abusiva. Tengo una preguntita, tratando de llevarlo mismo, ¿no? a los hechos puntuales. Una persona, por ejemplo, o una niña de 12, 13 años con uno de 22 o de 23, ¿no? En donde todavía no se pasó esa franja de 10 años y los dos dicen, aceptando esa relación. ¿No incurrirían en un delito o no estarían marcados dentro de...?
Sí, porque está entre los 12 y los 15. Si está entre los 12 y los 15, el consentimiento no se toma en cuenta. No importa que ella diga es mi novio, no importa que él diga que es mi novio, entre los 12 y los 15 años la presunción de la violencia está. Si tiene más de 15, si ella tuviera 15 y él tuviera 25, 35, 45, como lamentablemente situaciones que vemos, ahí, bueno, hay que probar. Hay que probar porque la persona puede decir, no, ella consintió, es mi novia, ella puede decir, sí, es mi novio, pero bueno, ahí tenemos que buscar otro tipo de elementos que hacen a el abuso de poder, la diferencia de edad, a veces los vínculos, a veces hablamos, por ejemplo, de padrastros que se separan de las madres y inician relaciones de pareja, entre comillas, ¿no? Que son abusivas con sus hijastras. Bueno, ahí tenemos que empezar a buscar otros elementos para poder comprobar que ese es un vínculo abusivo. Claramente, esto estamos hablando en mercado siempre en la ley. Claramente, para quienes trabajamos desde la perspectiva de los derechos humanos, todas esas son relaciones abusivas, porque en una persona menor de 18 años, ahora ya no estoy en la ley, sino que estoy mirando la problemática social, en una persona menor de 18 años, si hay más de 10 años de diferencia, no es posible pensar que allí hubo un consentimiento, que allí hubo una elección. ¿Por qué? Porque las diferencias en la etapa de vida, porque ese menor de edad o esa menor de edad está en un proceso de crecimiento, de maduración, tiene una distancia madurativa, de experiencia de vida enorme con un adulto que ya pasó por ese periodo y que además le lleva 10 años de diferencia. Entonces, me parece que eso es muy importante a nivel social, de que podamos empezar a ver estos vínculos como vínculos abusivos, más allá de lo que las propias personas que están en la situación digan. Igual me parece importante la aclaración que hiciste de que entre los 12 y los 15 años, más allá de lo que digan, se toma como una relación abusiva. Si hay más de 10 años de diferencia, sí. Lo que es muy importante es no penalizar ni criminalizar la sexualidad entre adolescentes, cuando no hay relaciones de poder, cuando no hay diferencias de edad de esa naturaleza, en donde podemos pensar que, bueno, que hay parejas entre adolescentes en donde no hay vínculos abusivos y por lo tanto es importante, ¿verdad? A nivel mundial o capaz que regional, se habla de 3 años de diferencia, ¿no? O se busca 3 años. En Uruguay son 10, ¿por qué? Bueno, nosotros veníamos de una cuestión de que no había ningún tope de nada. A partir de los 12 años vos podías consentir y el otro podía tener 70 años. Bueno, se fue un poco a quizás una postura de poner 10 años justamente para salvaguardar algunas situaciones en que de pronto estemos hablando de un vínculo donde no haya violencia, donde no haya abuso y estén esos 10 años para salvaguardar ese tipo de vínculos de pronto entre un adolescente más cercana a los 15, porque a veces esos 3 años podemos incurrir en penalizar relaciones que no son abusivas, si son una diferencia de 3 años de edad, ¿no? Sí, sí. Yo pienso de 13 a 20, por ejemplo, no hay 10, pero es una diferencia sustancial, ¿no? Claramente, si lo pensamos de 12 a 19, o sea, el marco y el límite tiene que estar. Siempre dentro de ese marco tenemos situaciones que pueden ser abusivas, aunque no lleguen a los 10 años. Chicas, me imagino que tienen algunas preguntas, Sí. Yo también tengo varias más, pero si querés, Andrea, ponete el auricular y lo vamos charlando. Las escucha, chicas. Bien, Andrea, te estábamos escuchando, más allá de esta corrección que nos mencionabas, me sigue quedando dando vuelta en la cabeza ese mínimo, esa edad de 12 para el consentimiento sexual en nuestro país. ¿No tendría que elevarse un poco esa edad? Bueno, sí, en realidad la ley de alguna forma lo eleva, pone este condicionamiento de que haya más de 10 años de diferencia, pero de alguna forma lo eleva, ¿no? Lo eleva a los 15. De todas maneras, sí, comparto contigo que pueden haber menos de 10 años y ser relaciones abusivas. Yo creo que hay un camino en esto de no penalizar ni criminalizar la sexualidad adolescente, que me parece que también nosotros vivimos en un país muy pacato, muy represivo, ¿no? que en definitiva de alguna manera reprime mucho las expresiones de la sexualidad, pero a su vez, por otro lado, un país muy permisivo en los abusos sexuales y en los acosos. Entonces yo creo que la ley tiene que ir por un camino intermedio que proteja,
pero que tampoco genere barreras para, bueno, que los adolescentes puedan vivir su sexualidad sin sentir que están siendo criminalizados, ¿no? Pero coincido contigo que hay una gran preocupación y que hay, sobre todo, muchas situaciones de violencia sexual. Sobre todo lo vemos en sectores donde hay mucha desigualdad económica y entonces a veces esos adultos buscan a las adolescentes de 14, 15, a veces 16, 17 y son adultos que les doblan o triplican la edad y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad, de que han vivido situaciones de violencia y les ofrecen un camino, una salida, una familia. Entonces, bueno, creo que hay que tomar mucha conciencia en eso. Sí. Después quiero preguntarte, Adri, también sé que querés hacer una pregunta, después quiero preguntarte también por qué pasa con esas chicas que capaz que no están con una familia o están en instituciones como INAU o diferentes lugares en donde básicamente están bastante solas también y es bastante más peligroso. Pero pará porque Adri tiene una pregunta para hacerte. Dale vos, Adri. Casi que se me pegaba con lo tuyo porque decía cuál es el rol de los adultos a la hora de permitir este tipo de relaciones también, ¿no? Porque no hay que dejar que esto tenga solo injerencia dentro del ámbito del adolescente, sino qué rol cumple un padre o una madre a la hora de permitir ciertas cosas. Bueno, eso es muy importante, ¿no? La familia creo que tiene que ser la primera en que pueda dar un límite de contención en algunas situaciones, sobre todo, ¿no?, en contextos de mucha desigualdad, y también lo hemos visto en contextos de mucha riqueza. Es que a veces la familia acepta o le da la anuencia a ese vínculo porque le parece que, bueno, que la hija eligió un buen partido y que por más que tenga 16 años, el señor tiene 35, pero está muy bien posicionado económicamente, es prestigioso. Yo creo que hay un tema desde lo cultural. Y por el otro lado también hay un tema desde la desigualdad económica, cuando nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, esos casos de gurisas, como tú me planteabas recién, que están de pronto institucionalizadas, no tienen familia y conocen a través de las redes sociales a un señor que les ofrece que salgan de ese hogar, que les va a dar una familia, que las van a querer, que las van a cuidar. Bueno, todas esas situaciones de vulnerabilidad, quienes tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a los niños, seamos su familia, seamos la institución de referencia, seamos quienes seamos su educador, su docente, el ginecólogo que la atiende, tenemos que hacer visible esa situación y no naturalizar y decir, bueno, en realidad es una salida para esta chiquilina. No, estamos hablando de relaciones abusivas y tenemos que intervenir. Aprovecho que entraste un poco en eso también para saber si son casos comunes, me explico, si pasa que hay chicas institucionalizadas en diferentes lugares que, a veces se encuadren en estas situaciones y cómo reaccionan cada institución, ¿no? Cómo se trabaja para prevenirlo. Sí, en realidad pueden ser gurisas que estén institucionalizadas, que tienen como ese, digamos, eso que lo hace, digamos, más difícil, ¿no? Porque vivir en un hogar no es fácil, pero también pueden ser gurisas que viven en los barrios con sus familias, pero en condiciones de mucha dificultad económica, de mucha desigualdad. Pero pasa, digo, que vayan a buscarlas, ¿me explico de alguna manera? Pasa que vayan a buscarlas, pasa de que a través de las redes sociales, porque, a ver, la adolescencia en sí misma es una etapa difícil, ¿no? En donde la seducción del mundo adulto es algo que puede pasar. Porque además es una etapa en donde los y las adolescentes están empezando a descubrir su sensualidad, en fin. Ahora, hay algunas gurisas y gurises que están mucho más desprotegidos y quizás mucho más vulnerables a estas personas que aprovechan esa situación. Y expuestos de la misma manera que están todos los demás, ¿no? Sí, claramente. Entonces lo que pasa mucho es eso, ¿cómo reacciona? Bueno, no siempre el mundo adulto, los profesionales, pueden visualizar esa situación como una situación abusiva, sobre todo en los entornos de pobreza o de extrema pobreza. Lo naturalizan. Muchos ginecólogos, por ejemplo, o equipos de salud, ven a un adolescente de 15 años con un embarazo que va a ser su control y entra su pareja que tiene 40. Y eso no se cuestiona, no se pregunta, no se deriva a ese adolescente a algún servicio que la pueda orientar y ayudar, entendiendo que hay una relación abusiva, sino que se naturaliza de que, bueno, ese es el proyecto de vida que eligió. Y realmente es una vulneración gravísima de derechos humanos. El embarazo en esas circunstancias y ese vínculo abusivo. Andrea. Leo, creo que querés hacer alguna preguntita de ahora en el auricular. Sí, Andrea, lo mencionaste también recién y sobre eso te quería preguntar. Desde tu experiencia, ¿ves también un impacto mayor a menor edad en
en cuanto al embarazo precoz o a las enfermedades de transmisión sexual? ¿Son más vulnerables las chicas más jóvenes? ¿Realmente se constata esto? Sí, claramente. En Uruguay nosotros tenemos una cifra, obviamente que del total de embarazos de adolescentes, la cifra es menor, pero estamos hablando de 200 embarazos por año en menores de 14 años, o sea, en la franja entre los 10 y los 14. Eso realmente es gravísimo, es vergonzoso. O sea, que en Uruguay esos son embarazos productos de violencia sexual, por más de que sean los novios. Pero estamos hablando siempre de relaciones abusivas, donde los novios les duplican o triplican la edad y donde esos embarazos son tratados como, bueno, es el deseo de la niña de seguir adelante con esa maternidad, cuando son producto del daño, y esos embarazos deberían interrumpirse como forma de garantizar los derechos humanos y como forma de reducir los niveles de daño y de impacto que provocan estas situaciones, ¿no? ¿Te pasó personalmente? No quiero que cuentes, pero ¿te pasó personalmente algún caso así? Sí, he tenido varios casos así, en los cuales el equipo de salud que ha atendido a una niña muy chiquita de 12 años, entendió que el deseo de la niña era seguir adelante con ese embarazo, le mostró la ecografía, cómo latía el corazón, la motivó a que eligiera un nombre. En realidad estábamos hablando de una niña de 12 años que había sido abusada sexualmente por alguien dentro de su familia, y que realmente es una práctica absolutamente contraria a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Andrea, por estos minutitos. Te saco el auricular. Chiquilinas, nada, es un tema que la verdad me parece muy, muy, muy grande, pesado y que tiene muchas puntas, pero bueno, muchísimas gracias.